En este problema, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que determinemos la pendiente de cualquier línea paralela a la línea dada, así como la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada. Comencemos por determinar la pendiente de la línea dada. Seleccionemos dos puntos en la línea que tengan coordenadas enteras. Seleccionemos la intersección vertical de 0,-5. Y también seleccionemos este punto aquí con un par ordenado de 3 comas negativas. Y ahora desde aquí podríamos usar estos dos pares ordenados para determinar la pendiente usando la fórmula de la pendiente, pero como ya tenemos el gráfico de la línea, determinemos la pendiente gráficamente. La pendiente es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal. Entonces, si nos movemos desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, observe cómo tenemos que subir 4 unidades y, por lo tanto, el cambio vertical o el cambio en Y es positivo 4. Y luego tenemos que ir a la derecha 3 unidades, y por lo tanto el cambio horizontal o cambio en X es positivo 3. Y por lo tanto, la pendiente de la línea dada, que llamaremos M1, es igual a 4, 3. Y ahora para una revisión rápida. Si dos líneas son paralelas, no se intersecan y, por lo tanto, tienen la misma pendiente. Aquí hay un ejemplo de dos líneas paralelas que tienen la misma pendiente. Si dos líneas son perpendiculares, se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, o ángulo recto. Las líneas perpendiculares siempre tienen pendientes que son recíprocas negativas entre sí. La fracción A sobre B y la fracción de B negativo sobre A son recíprocos negativos el uno del otro. Aquí hay un ejemplo de dos líneas que son perpendiculares, y observan cómo las pendientes son recíprocas negativas entre sí. Volviendo a nuestro ejemplo. Como la línea dada tiene una pendiente de 4, 3, la pendiente de cualquier línea paralela a la línea dada también debe ser 4, 3. Y la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada debe tener una pendiente que sea un recíproco negativo de 4, 3. Entonces, si la línea dada tiene una pendiente de 4, 3, M2, la pendiente de cualquier línea perpendicular debe tener una pendiente que sea un recíproco negativo de 4, 3. Para encontrar el recíproco negativo, intercambiamos el numerador y el denominador y luego cambiamos el signo, lo que nos da 3, 4 negativo. Informalmente, podemos pensar en voltear la fracción y cambiar el signo. Y verifiquemos esto gráficamente. Nuevamente, la línea dada es la línea negra que tiene la pendiente de 4, 3. La línea roja es un ejemplo de una línea paralela, y observe cómo tiene la misma pendiente de 4, 3. La línea azul es un ejemplo de una línea perpendicular porque interseca la línea dada en un ángulo recto. Y observe cómo la línea perpendicular tiene una pendiente negativa de 3, 4. Que es un recíproco negativo de 4, 3. Espero que hayas encontrado esto útil.